Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, cerca de mi trabajo en Rishon LeZion. Y lo que ven aquí detrás mío es el nombre de una de las calles de esta hermosa ciudad, Eli Cohen. Sí, está en inglés. Supongo que es un personaje que todos conocen, aquel espía israelí atrapado en Damasco, que fue colgado de una horca en la plaza central de Damasco. Pero de lo que quiero hablar hoy no es de este personaje, sino de este apellido. Un apellido Cohen, que significa sacerdote, que tiene una descendencia atrás en la historia, hasta el libro Éxodo de la misma Biblia. No sé si ustedes saben, y los que no, me presento. Si bien me llamo Sergio Bacari, yo también pertenezco a la dinastía de esta persona. Y lo que voy a hacer hoy mientras paseo por esta ciudad, por las calles de esta ciudad, que supongo vamos a ver a muchos Kohanim, muchos de esta descendencia, de esta dinastía, les voy a contar la historia de este apellido. Una historia muy, pero muy interesante. Y para el final voy a dejar una joyita. Ustedes suelen preguntarme cómo sé yo de que soy Cohen. Les voy a explicar el porqué, no solo la explicación tradicional o religiosa, sino también la científica. Sí, la hay. Empecemos, amigos. Espero que les guste el video y desde ya muchas gracias por la participación. Bueno amigos, ya estamos caminando por la ciudad Rishon LeZion. Yo quiero comenzar contándoles que Moshe Mendelssohn, un filósofo judío alemán del siglo pasado, dijo una vez: vive como un judío en tu casa, pero como un hombre común fuera de ella. Ese lema fue y aún es adoptado por muchos judíos en la diáspora. Cada uno lo aplica de una manera diferente. Mi abuelo paterno, por ejemplo, Elías Bacari, tenía un hermano de apellido Cohen, José Cohen. Y de chico, yo nunca entendía cómo dos hermanos masculinos podrían tener dos apellidos diferentes. Los años me ayudaron a entender el motivo. Mi abuelo se había cambiado el apellido para que sonara argentino, gentil. Pero mi abuelo no inventó nada, amigos. Su apellido de nacimiento, Cohen, pasó a través de la historia miles de transformaciones, por varios motivos. Les voy a pasar a contar la historia y la explicación. Cuando yo le preguntaba a mi abuelo si no le daba vergüenza haber roto toda una tradición, él me respondía que los mismos personajes principales de nuestra historia se habían cambiado nombres y apellidos. Abraham, Yehoshua o Yehonatán le agregaron la letra de Dios a sus nombres propios. Moshe ben Amram pasó a ser Moshe HaLevi y Aharón ben Amram pasó a ser Aarón HaKohen. Estamos en un buen club, me decía. Si yo lograra hacer mi árbol genealógico desde un principio, sería una tarea muy dura, pero a la vez gratificante, aunque me daría varias sorpresas, lindas y no tanto. Por ejemplo, me hubiese alegrado que Leonard Cohen, aquel cantante canadiense, que en paz descanse, fuera familiar mío. O el otro músico judío que ganó el Oscar, Bob Dylan. Y si hablo de los Oscar, me pondría contento que Charlie Chaplin, el único cómico de la historia que ganó un Oscar, perteneciera a mi dinastía. Eso sí, me daría bronca o vergüenza que Meir Kahane, aquel racista y ultraderecha asesinado en New York hace varios años, también figurara entre las ramas de mi árbol genealógico. Un árbol que comenzó en el desierto, en el exilio, en la esclavitud. Mi propia historia comienza con un solo Cohen en el libro Éxodo de la Biblia. Todo comienza con el primer sacerdote de la historia, Aharón, que se lo puede llamar también Aharón Cohen. Y si tenemos en cuenta que su hermano se llamaba Moshe Levi, entonces, como mi abuelo y su hermano, ya encontramos en la Biblia cómo, a pesar de haber nacido con el mismo apellido, Ben Amram, tanto Moshe como Aharón pasaron a ser dos hermanos masculinos con un apellido diferente. Amigos, el apellido Cohen, sacerdote, nació con Aharón y se refiere al estatus o cargo que se le dio al nombrarlo como sumo sacerdote. Cada persona tiene un nombre y apellido que lo identifica. Y cuando te das cuenta que el tuyo es común y corriente, o alguien cercano se llama igual, le vas a buscar la vuelta para modificarlo, para que tú seas único, para que te puedan identificar, para que te puedan diferenciar del resto. Para eso están los nombres, ¿no? Y es así como en los primeros años el apellido Cohen ya se decía Kahane,
Kahan con K, Kan, Con o Kohan. Otras personas sentían que Cohen solamente no era suficiente para diferenciarse, y entonces le agregaron algo al apellido. El ex deportista Tanhum Cohen Mitz le agregó la palabra Mintz, que son las iniciales de los nombres de sus 4 hijos. El ex jugador de fútbol Avi Cohen Katan se agregó el adjetivo chico para diferenciarse de otro Avi Cohen que jugaba en el mismo equipo. Es verídico esto. Cuando el apellido llegó a Rusia, donde no existe la letra H ni la vocal O, y en cambio ellos usan la letra G y la vocal A, los apellidos pasaron a ser Kagan o Kagen. Luego le agregaron la terminación Vich, hijo de, entonces Kagan se transformó en Kaganovich. En arameo a los apellidos se le agrega la A al final. Entonces Kahan pasó a ser Kahana. En Alemania le agregaron man al final y quedó Kahanaman o Cohenman. Katz es también un derivado del apellido Cohen y es la abreviatura de Cohen Tzadik, un sacerdote justo. Y al reproducirse y hacerse también muy común, se le agregó también a Katz otra palabra. El ex parlamentario Abraham Katz Oz le agregó a su apellido el nombre del kibutz en donde nació y se crió, Nahal Oz. Y de Katz salió también Katzuber o Katzman. Interesante, ¿verdad? Kaplan también es un derivado de los Kohanim. Representa la época en que los apellidos eran los oficios de los que los llevaban. La persona que oficiaba en una kapelle, en una sinagoga, se llamaba Kaplan. En inglés, kapel se dice chapel, y por ende, chaplin es quien oficia ese sitio. Y como les dije al principio, Carlitos Chaplin pertenece a la familia de los Kohanim. Hay que hacer una aclaración: la gente que nacía en tiempos bíblicos era judío, hebreo o pertenecía a una tribu según el padre. Por hoy, una persona puede ser Cohen, sacerdote, pero de vientre no judío, entonces es un Cohen no judío. Sigamos. Si ustedes conocen a una persona de apellido Azulay, esta les va a explicar con orgullo que se trata de siglas de una oración de la Torá que describe al Cohen como alguien que no puede juntarse con prostitutas, extranjeras o divorciadas. Otros familiares que nacieron en otros países y pertenecen al mismo árbol genealógico se llamarían de apellido Conway o Con en Inglaterra, Capella o Gattel en Cataluña, Kotz o Kotais en Grecia. Son todos sacerdotes, todos Kohanim. Sacerdote o sacerdoti en Italia, Katen o Klein en Holanda, Caen o Cahen en Francia, Capelián o Guzmán en España, Cajedán en Rumania, Cohen con K en Turquía, Tawil o Al-Cohen, los que vienen de países árabes. Tawil significa elevado, que también es un sinónimo de Cohen. Maze, Rapaport, Shapiro, Kin, Kohanchi, Kano y millones de variantes más, cada una con su explicación. Pero todos son Kohanim, como les dije. De algo estoy seguro: todos mis antepasados y familiares pertenecemos a la parte, entre comillas, especial o elegida de la tribu Leví. Y de chico siempre me intrigaba saber por qué Leví se llamaba así. Y aprendí que era el nombre del tercer hijo de Jacob, el tercero de su esposa Lea. En esos tiempos habían problemas, es sabido, entre ellos. Jacob siempre prefería a Rachel, a su hermana, pero ella era estéril. Lea dio a luz a 2 hombres, Reubén y Shimón, pero estos no resolvieron los problemas de la pareja. Y cuando nació el tercero, ella lo llamó Leví, de la raíz acompañar, ya que dijo: esta vez Jacob va a tener que acompañarme personalmente a todos lados. Va a tener que ir conmigo a todo lugar. ¿Entienden por qué Leví? Porque mientras Lea tenía 2 hijos, llevaba uno en cada brazo. Pero al nacer el tercero, Leví, su marido, debía ayudarla. Amigos, quiero volver un minuto más al tema de Carlitos Chaplin. Y quiero que sepan que hay muchas teorías sobre el origen de él. Ninguna está basada en un dato empírico, pero la mayoría llega a la conclusión que Charlie, como su hermano, es hijo de padre y madres judíos, Charlie y Hannah, por lo que no cabe duda alguna respecto a su condición de judío
y sacerdote. Eso de acuerdo a la mayoría, como les dije. Y quiero expandirme un poco más. Mi, entre comillas, pariente, Carlitos Chaplin, que nació solo 4 días después que Hitler y Mahmoud, sacó a luz su judaísmo en la película El Gran Dictador. La película fue vista como un acto de valentía en el entorno político de la época de los 40. Un acto de valentía tanto por su ridiculización al nazismo como por su representación de judíos perseguidos por aquel régimen nazi. La respuesta a esta provocación no tardó en llegar. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler y Mahmoud, comentó: Chaplin es un pequeño judío despreciable. Y para aquellos amigos que no entienden y no se cansan de preguntar cómo sé que soy un Cohen, les cuento que lo sé porque me lo dijo mi papá, que se lo dijo su papá, mi abuelo, que se lo dijo su abuelo, mi bisabuelo. Y así podría seguir preguntando, o ustedes en ese caso pueden seguir preguntando hasta que lleguen a Aarón, el primero de la dinastía. Las mujeres que nacen de padres sacerdotes también lo son hasta que se casan y pasan a pertenecer, como en la historia, a la tribu de su nuevo hombre. Y si pertenece a la tribu de Levita y su marido es sacerdote, ella entonces pasaría a ser una Kohenet desde el momento de que se casó. Si quieren pruebas tradicionales, pueden ir a los cementerios judíos y ver que los Kohanim siempre fuimos enterrados con el símbolo de las manos tan especial. Aquellas 2 manos que cada una dibuja la anteúltima letra del abecedario, la Shin. Y si hacen investigación en los cementerios de Israel, incluso mismo de Jerusalén nada más, e investigan a fondo, van a ver que entre todas las tumbas de los Kohanim hay una seguidilla, incluso hasta la época de Ezra. Y si no se conforman, hay también datos científicos. Les cuento de que todos los Kohanim pertenecemos al linaje JP58. Eso lo decretó la ciencia luego de un estudio científico genético realizado en el año 1997, el cual descubrió que todos los varones judíos y sacerdotes tenemos ese mismo cromosoma. Y amigos, para terminar, les quiero revelar un secreto. Yo, como todo judío o judía del mundo, tengo 2 nombres. Uno para la ley judía y otro para la ley civil o para el país al que pertenezco. Aquel nombre que les filmé al principio, Eli Cohen, debería ser, por tradición y por historia, mi propio nombre personal y apellido. Y les explico. Eli, por quien no lo sabe, es el diminutivo del nombre Elías. Mi abuelo se llamaba Elías, que es un nombre árabe, y a mí, al hacerme la circuncisión, me llamaron con ese nombre y con ese apellido. El judío, Elías Cohen, es mi nombre en los registros judíos, pero en los registros civiles. De Argentina, cuando vivía ahí, mis padres me llamaron Elías Sergio Bacari. Listo, amigos, espero que les haya gustado el material. Vaya a saber uno con cuántos Kohanim, con cuántos parientes míos me encontré en todo este parque o durante todo este paseo. Si les gustó, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.